primera parte de faringitis, otitis, sinusitis. El otro día estuvimos viendo obstrucción de vías aéreas superiores, en donde vimos varias patologías que justamente causan este cuadro y explicamos la gravedad y lo que representa justamente en los niños tener un problema respiratorio, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en relación a obstrucción de vías aéreas superiores. No, perfecto. Entonces, voy a plantear un cuadro clínico para poder discutir un poco lo que vimos hasta ahora en cuadros respiratorios, ¿sí? Y vamos a tratar de contestar un poco esto antes de entrar a lo que es obstrucción de vías aéreas inferiores, que van a ser hoy bronquiolitis y asma, que son temas bastante importantes dentro de la pediatría, ¿sí? Les planteo niños de 4 años de edad de sexo masculino que ingresan al servicio de urgencias en horas de la madrugada, acude 4 de la mañana. La madre refiere que el cuadro inicia 3 horas antes del ingreso con sensación febril, tos que inicia de forma brusca, con un antecedente de un cuadro respiratorio previo con rinorrea, sensación febril, para lo cual le estuvo medicando con paracetamol. Al ingreso el niño presenta una dificultad respiratoria, tiraje intercostal, subcostal, tiene un estridor que llama la atención, un estridor inspiratorio importante, con una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y con una saturación del 92%. Sí, ese es lo que se evidencia ahí dentro de la evaluación primaria, ¿sí? Posterior al ingreso a la urgencia con los colegas. ¿Qué otras preguntas le harían a la mamá? Pues viene con la mamá. En eso, una pregunta, ¿qué le harías a la mamá? ¿Qué te interesa saber? Aparte de lo que la madre te cuenta con esos antecedentes. ¿Qué horas son? ¿Perdón? ¿Qué horas son? Ya la mamá te comentó eso, no prestaste atención a lo que te dijo la mamá. Porque la mamá ya te comentó eso, te dijo justamente, acude el paciente a las 4 de la mañana, 3 horas antes del ingreso, inicia el cuadro con fiebre y tos que le levanta al niño de forma brusca. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas antes empezó? 3 horas antes. Por eso la historia clínica es importante y escucharle a la mamá es importante más aún, porque si le volvés a repetir eso ya quemaste con la mamá que viene a las 4 de la mañana toda dormida y te está contando eso, y vos agarrás, ¿y hace cuánto que empezó? Y si yo te conté eso, doctor, ¿dónde está? Despertate, por favor, que yo quiero que mi hijo se cure. Atención, ¿qué más le preguntaríamos? Un antecedente previo, o sea, de cuadro similar anterior. La madre te dice que no tiene ningún antecedente previo anterior a eso. Alergias, sí, alergia ¿a qué sería, doctor? ¿Qué alergia? ¿Qué sería alergia? Eso te dice la mamá. ¿Qué alergia? ¿Qué
Que yo sepa, no. Te va a decir la mamá. ¿Qué más le preguntaríamos a la mamá? Si en la familia hay otras personas, no. No hay nadie, es mi único hijo y nosotros estamos sanos. ¿Es la primera vez que pasó? Sí, no hay antecedentes que haya presentado previamente. Pero no dijo que algunos días antes tenía algo parecido. Unos días antes sí, pero eso no significa que sea un antecedente en la enfermedad actual previa, es el mismo cuadro. La mamá está viniendo porque se agudizó hace 3 horas, pero estaba con un cuadro catarral previo de 2 días de evolución. También ya dijo la madre, estaba con un catarrito, estaba con sensación febril, para lo cual estaba medicando con paracetamol. ¿Cómo que era Rinorrea acuosa, dijo también. El pipí, el coco está haciendo medio Sí, normal. ¿Qué más? Oye, ella dijo también. Vamos consolidando nomás ya ahora los conocimientos que ustedes hicieron, porque ustedes hicieron una historia clínica. Teve episódio de vômito? What? Vômito? Niega vómitos, no tuvo vómitos. Cefaleia? No. 3 años tiene el bebecito, difícil que te diga mamá, tengo cefalea. ¿Qué es la cefalea? Te va a decir. Tiene dolor La mamá te va a decir que es cefalea porque no sabe lo la mamá que es cefalea. Dolor de cabeça. Dolor de cabeza. Claro, entonces tenemos que bajar muchas veces al nivel de los padres para preguntar. Bien. tiene dolor, tiene molestia quando ella vai a faz o nariz. Ella. ¿Qué sexo tiene el paciente? Não, se o paciente refere a alguma moléstia quando a mãe vai limpar Alimentación. La mamá le alimentó por 3 meses de forma exclusiva con lactancia y después ya le tuvo que dar otro tipo de alimento porque tenía que trabajar y ya le dio leche de fórmula desde ese entonces. Vacinação. A vacinação do neném. La vacuna tiene completa, pero la vacuna contra la influenza no le colocó todavía porque el lunes vino y la vacuna empezó y todavía no se le pudo colocar. Nombre de la criatura, NN González. Que no hubo exacerbación todavía porque son 3 horas de evolución de la enfermedad. Porque ela falou que ela sentiu. No tiene ningún problema aparentemente de dolor de garganta, no tiene, aparentemente no refiere dolor de garganta, no le molesta, se estuvo alimentando bien. Obviamente antes de dormir, la noche anterior, y esto lo despierta por la madrugada. Por eso hablamos de que en la madrugada lo despierta y la mamá lo trae 3 horas después. ¿Perdón? No, estuvo normal, se acostó temprano, estaba con su cuadro y se acostó temprano, no salieron a ningún lugar. Duerme sí con aire como todas las noches,
Ya contesté eso, señora, ya le expliqué eso a su colega, ya me preguntó y ya le dije que yo no conozco que tenga alergia a mi hijo. ¿Qué más? Vamos fazer uma aparência, vai ser anótico, o rosto, tá? Satura 92%, no habla del examen físico de que tenga cianosis ni nada. Ese ya te dice el colega, ya que le evaluó. No tiene antecedentes de internación previa, no tiene antecedentes, incluso la mamá habla de que no tuvo ningún antecedente previo de este tipo. ¿Por qué vino a consultar? Está com uma questão de desconforto. ¿Eh? Se não é coisa do desconforto. ¿No escuchaste? Y después de pasar por el examen físico, solo pregunta. Que todavía no completaron ustedes el interrogatorio del paciente. ¿Cómo va a pasar al examen físico si El ni nombre siquiera? del paciente, Ya dije el nombre del paciente. dónde vive. ¿Dónde vive? No preguntaron. Viene de Hernandaria. Se fue a Hernandaria en el hospital, no había quien le atienda, entonces por eso viene y termina con nosotros en el hospital regional. Por eso es que tardó 3 horas para llegar. Nació cuántas semanas. Totalmente, ven la desorganización total. Ustedes se imaginan la cabeza de esa mamá con toda esa pregunta desorganizada así. Ya estará a punto de explotar la cabeza de esa mamá. Y ahora tengo que pensar en cuándo nació. Ven lo interesante de ser esquemáticos y tener un esquema previo de cómo interrogar a una familia cuando acude con nosotros. Porque ustedes mismos se están dando cuenta que disparan de aquí para allá. ¿Cómo se llama? Después, ¿dónde vive? Después, motivo de consulta, vuelvo. O sea, se entiende porque es un grupo de personas que está tratando de dilucidar un problema, ¿cierto? Pero no fuimos a alimentación, de alimentación ahora volvemos a cómo nació, ¿verdad? Entonces, organizarse, tener un esquema para interrogar a los padres es fundamental, porque eso va a hacer que fluyan normalmente, ¿sí?, las ideas de esa propia mamá que viene afligida. Sí, en este caso no podemos negar. Vamos a decir que esta desorganización es porque se fueron y le despertaron al médico a las 4 de la mañana y por eso viene medio dormido y está más perdido, y la mamá también estaba así, ¿verdad? La mamá no estaba así porque la mamá no durmió nada, porque estuvo ya toda la madrugada con ese bebé enfermo, ¿verdad? No tiene antecedentes de problemas al nacimiento, pesó 3.300 gramos, nació a las 38.5 semanas, ¿sí? Y no tuvo ningún tipo de problema durante su crecimiento y su desarrollo hasta ahora. Acudió a todos sus controles y no tiene ningún tipo de antecedentes que pueda llamarnos la atención, según la mamá. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Quién anotó el cuadro clínico? ¿Nadie? Nadie se dignó a... O estado neurológico dele, como é que está? Está bien consciente, activo, reactivo. ¿Nadie nos hizo un resumen? ¿No? Su pele, a coloração não cambiou, né? Vale, te escuchamos. Fuerte, fuerte, porque yo no te escucho acá.
Dificultad respiratoria. Sí. ¿Dónde salió esa dificultad respiratoria? Ya. ¿Qué más? ¿Perdón? Vamos a ver cómo se conceptualiza para que pueda. La coloración da fiebre. Normal. El llanto se consola, ¿no? Sí, está normal, tranquilo con la mamá. Solo que tiene su tiraje, como ya hablamos, tiene estridor, satura 92%, está ahí tranquilito en el brazo de la mamá. Tos de pero. Tos, sí, tiene tos. Tos seca que le despertó al niño en hora de la madrugada. Por eso que la mamá se preocupa y le trae una tos quintosa, una tos persistente que le preocupó a la mamá, y al ver que tiene fiebre, por eso es que acude, porque hay que tener en cuenta que hace 2 días que está así, la mamá le estaba tratando. ¿Qué hay que tener en cuenta también en estas situaciones? Los padres le traen a su hijo cuando le preocupa algo, cuando algo les llama la atención y le incentivan a venir, ¿sí? Porque estamos hablando de que ese niño hace 2 días que está enfermo con una rinorrea, y obviamente que piensa la mamá, está con una gripecita, todo el mundo lo está con gripe ahora, ¿sí? No estaba con fiebre, le chorrea la nariz, o sea, tiene una rinorrea acuosa. Y eso es ya prácticamente normal para los padres, ¿verdad? No acuden, no consultan muchas veces por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desencadenante de la consulta? La fiebre, ¿sí? La fiebre hace que los padres se asusten y se preocupan, ¿verdad? Entonces, fiebre, tos, le despertó la tos a ese niño que estaba. Y obviamente, porque la fiebre no le va a despertar a los padres, ¿verdad? El niño puede estar con fiebre, no le va a despertar a los padres porque no se van a dar cuenta. Entonces la tos es la que le despierta en hora de la madrugada, y por eso justamente vienen y acuden a la consulta. ¿Bien? Medicación para la tos. No, porque no tuvo tiempo de comprarlo, pero la medicación para la tos, si le decía al pediatra, lo ya se asusta porque nosotros no tratamos la tos. Doutor, la característica da tos tem algo especial? Sí, tos seca, quintosa, que le despierta en hora de la madrugada. La temperatura foi aferida? 38.5 grados en el momento de llegar a la urgencia. ¿Has hecho algún laboratorio antes? Antes de que Antes del episodio de aumento de la fiebre. La voz del niño. Cambió la voz del niño. Mas ele fala mamado. quinta vez que digo que es del sexo masculino. Perdón por ignorar tu laboratorio, pero no corresponde que la mamá se vaya a hacerle un laboratorio antes de venir a consultar. No sé quién pidió el laboratorio, pero imagínense la idea que tienen en la cabeza. O sea, mi hijo tiene tos y fiebre, y por el camino al hospital ya le voy a tomar un laboratorio para irme a consultar con él.
Vamos a parar ahí. Aprendizaje de esto. Si yo no pregunto correctamente, si yo no interrogo correctamente, ¿sí? No voy a llegar a un diagnóstico. ¿Sí? El 80-90% de los diagnósticos en pediatría se hacen con un interrogatorio correcto, ¿sí? Con un interrogatorio adecuado, ¿sí? Y hay cuestiones muy interesantes que salieron del interrogatorio que ustedes van haciendo e insisten en algunas cosas que me parecen súper importantes insistir, ¿sí? Todos los días nosotros tenemos 30, 40, 50 pacientes con estas características, con estos motivos de consulta que acuden a la urgencia, que acuden a un consultorio, ¿sí? Y hay una variabilidad de probabilidades diagnósticas cuando yo me topo con esto, ¿sí? Y todo lo que vimos hasta ahora puede ser una faringitis, puede ser una sinusitis, puede ser una otitis, puede ser una laringitis, puede ser una epiglotitis, puede ser una traqueitis, ¿sí? Puede ser una influenza o una gripe común. Todas estas posibilidades diagnósticas pueden ser, ¿sí? Lo que yo tengo que es aprender a canalizar correctamente mi interrogatorio y obviamente posterior a mi interrogatorio hacer un examen físico adecuado para ir buscando e ir identificando alguna posibilidad de diagnósticos diferenciales que debo de tener, ¿sí? Me preocupan algunas cuestiones en relación al interrogatorio, por eso que no pasé del interrogatorio y me quedé ahí, ¿sí? Porque tenemos que ir avanzando. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que nuestro objetivo al hacer un interrogatorio, al hacer un examen físico, al hacer una historia clínica, ¿cuál es? Llegar a los diagnósticos, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles eran esos diagnósticos? Diagnóstico nosológico. Nutricional. Socioeconómico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico socioeconómico con las preguntas que ustedes hicieron? No sé. ¿Quién le ayuda? Del desarrollo psicomotor y inmunológico, ¿sí? Bien, entonces, ese es nuestro objetivo. A eso nosotros tenemos que encaminarnos siempre, ¿sí? Entonces, fallamos en uno, dijimos justamente, y nos explayamos y comentamos y dimos ejemplos, ¿sí? De cómo importa en pediatría el diagnóstico socioeconómico. Ni una sola pregunta nos salió para apuntar al diagnóstico socioeconómico. Por eso me quedé y se iban repitiendo las preguntas, ¿sí? Bien, vamos a ir estructurando para la próxima. Voy a estructurar ya casos clínicos de este tipo y vamos a ir debatiendo y vamos a ir interactuando en ese sentido, ¿sí? No tenía en mi cabeza ningún solo diagnóstico así para decirle, bueno, voy a guiarles para este diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí es más importante ir quemando etapas, ¿sí? Después vamos a pasar a examen físico y obviamente después vamos a llegar a los diagnósticos y vamos a ir tratando incluso dependencias que vayamos avanzando, ¿sí? Sí. A respeito do pré-natal, ele entra no psicomotor, não? ¿Perdón? Pré-natal. No tiene nada que ver.
El prenatal es habla del antecedente del embarazo. Habla del embarazo, el antecedente del embarazo, el desarrollo psicomotor va desde el nacimiento hasta los 3 años en este caso. Cómo se desarrolló, cuándo habló, en qué momento caminó, ¿sí? En qué momento tuvo el sostén cefálico, en qué momento tuvo sonrisa social. Esos son los elementos que me van a ayudar a identificar un buen diagnóstico o un buen desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor, ¿de qué habla? Del desarrollo a nivel neurológico y el desarrollo motor como tal. Camina, gateó, en qué momento, ya camina el niño, no camina, ¿sí? Todas esas cuestiones me van a orientar a mí a hacer un diagnóstico psicomotor adecuado. Bien. Vamos a ir juntando las cosas, ¿sí? Nosotros ya vimos historia clínica, ya vimos crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y esos son pilares, esos no pueden faltar. Si yo voy a hablar de bronquiolitis, sí o sí voy a hablar de desarrollo, voy a hablar de crecimiento, ¿sí? Nadie le preguntó, por ejemplo, el peso del paciente, a la mamá. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con una historia clínica que no tenía peso del paciente? No sirve para nada, ¿verdad? Estoy revisando la historia clínica que me pasaron a ustedes, voy rompiendo algunos que no tienen peso, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Seguimos con los temas entonces, ¿sí? Bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad propia de la infancia. La bronquiolitis no van a ver en otra especialidad ni en otra materia, por ende la bronquiolitis es un tema propio de pediatría, ¿sí? Cuando hablamos de bronquiolitis, lo primero que tenemos que decir es que es una enfermedad muy controversial, ¿sí? Principalmente en relación a tratamiento, ¿sí? Es muy controversial, hay muchas cuestiones para poder discutir en cuanto a tratamiento de la bronquiolitis. Es muy discutible, hay varias corrientes, hay varios tratamientos, hay varios manejos, entonces es muy controversial la bronquiolitis. Es uno de los temas que más se estudia dentro de la pediatría, la bronquiolitis, ¿sí? Cuando ustedes agarran y entran en internet y buscan sobre bronquiolitis, van a encontrar una infinidad de estudios, de investigaciones que se van haciendo sobre la bronquiolitis. Y eso es porque no hay un consenso sobre la bronquiolitis. O sea, se sigue estudiando, se sigue tratando de evidenciar cómo tratarlo más que todo, ¿sí? Partiendo desde esa base de la controversia de la bronquiolitis, vamos a empezar con la definición. Y dice, la definición más aceptada de la bronquiolitis aguda es la de este señor, ¿sí? McConnell, que considera bronquiolitis el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro catarral de vías altas, rinitis, tos, que puede cursar con fiebre o no, ¿sí? Que afecta a niños menores de 2 años, aunque preferentemente se da en el primer año de vida. O sea, bronquiolitis, primer episodio de sibilancia en niños menores de 2 años, ¿sí? Seguido de esto, otra definición dice: puede ser el primer
afecta a un lactante previamente sano. Inflamación difusa aguda de los bronquios y bronquiolos de naturaleza infecciosa que se caracteriza clínicamente por fiebre, tos, sibilancias expiratorias, tiraje intercostal, dificultad respiratoria. ¿Sí? ¿Qué notan de diferente entre estas dos definiciones? ¿Qué les llama la atención? Emma, ¿qué te llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? ¿Puede o no tener fiebre? Sí, en eso coinciden. Sí, por acá dice fiebre, por fiebre. Sí, en el otro dice puede tener fiebre o puede no tener fiebre. Nosotros ya aprendimos el otro día que no necesariamente un cuadro infeccioso en los niños va a tener fiebre o no. Puede haber una hipotermia. ¿Sí? Habla de la edad en el menor de 2 años, bien específico. ¿Sí? Tiraje, sí, habla de dificultad respiratoria, habla de que puede haber justamente dificultad respiratoria, ¿sí? Con sibilancia, toda vez que nosotros, ¿qué es la dificultad respiratoria? Esa es sensación de falta de aire. Eso es desaturación, hipoxemia. Tan fácilmente decimos dificultad respiratoria, ¿verdad? ¿Qué es la dificultad respiratoria? ¿Qué implica dificultad respiratoria? Tiraje, sí, puede ser, eso es tiraje, o también nosotros le llamamos utilización del músculo accesorio, así como decir tiraje intercostal, subcostal, ¿sí? Por sí solo ya es una dificultad respiratoria. Estridor es estridor, y también definido que es. Ustedes van diciéndome uno por uno, ¿verdad? Yo pregunté qué es la dificultad respiratoria. ¿Estridor es dificultad respiratoria? ¿Perdón? Ahí cambia la definición, por eso a ustedes les estoy preguntando ¿qué es la dificultad respiratoria? Ustedes me van soltando cosas que semiológicamente nosotros ya sabemos. Sensación de falta de aire, tiraje, estridor, desaturación, ¿sí? Entonces, la dificultad respiratoria no es más que un conjunto de todo eso, ¿sí? La dificultad respiratoria es un conjunto de signos y síntomas de insuficiencia de entrada y de salida de aire. Cuando el niño, la persona no puede mantener una correcta entrada y salida de aire, es que tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el organismo trata de compensar y utiliza su músculo accesorio, hace el estridor, la disminución de la entrada de aire da esa caída de la saturación, da sensación de que le falta el aire. Entonces todo eso es dificultad respiratoria. Puede tener aleteo nasal, cabeceo, y la dificultad respiratoria se va agravando en dependencia de que se va agravando ¿qué? La disminución de la entrada y la salida de aire, ¿sí? Porque el organismo se esfuerza, a veces tiene que ponerse en trípode para tratar de utilizar todo su músculo accesorio, puede caer incluso en el extremo de tener una respiración paradójica, ¿sí? Hay una respiración abdominal y torácica de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa?
dice dificultad respiratoria, entonces evidentemente nos está diciendo que puede haber signos respiratorios y signos que puede ir desde un tiraje, puede ir de una rinorrea, para entenderlo nomás por dónde va la mano. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo más resaltante que ustedes ven de diferente entre una definición y otra? ¿Perdón? El tema que acá no habla de edad, entonces no puede haber una diferencia, pues no dice. Habla de dificultad respiratoria también, mira. Pero uno dice previamente algo y el otro no. Sí, es que son infecciosos, la bronquiolitis es un cuadro infeccioso. Bueno, perfecto. No detectaron entonces lo que yo quiero decirles. Aquí una. Y es. Primer episodio agudo. Sí, es una enfermedad aguda, por eso se llama bronquiolitis aguda. ¿Sí? Bronquiolitis aguda. La otra definición no habla sobre ese tiempo. Bien, les digo, dice, la definición más acertada que de la bronquiolitis aguda considera bronquiolitis el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancia. Dice el primer y más aceptado. ¿Qué dice el segundo? Puede ser el primero, dice. Puede ser, no dice es el primer episodio de sibilancia. ¿Sí? ¿Qué dijimos al principio cuando hablamos de bronquiolitis? Es una enfermedad controversial. ¿Y por qué voy a esto? Porque ustedes van a encontrar en la literatura que dice segundo episodio, tercer episodio, cuarto episodio, puede seguir siendo bronquiolitis. Sin embargo, la primera definición dice es el primer episodio, ¿sí? O sea, el segundo ya no es, según la definición. Bien, sin embargo, en la segunda definición ya dice puede ser. O sea, que ya abre la posibilidad de que el segundo episodio, el tercer episodio también pueda ser bronquiolitis, y eso es lo que más se está discutiendo en relación a la bronquiolitis hoy día. ¿Sí? Que no solamente el primer episodio pueda ser bronquiolitis. Si cumple los requisitos, si cumple el cuadro clínico y por sobre todas las cosas, la etiología pudiera ser. Incluso tenemos lo que llamamos bronquiolitis crónica o bronquiolitis obliterante, que es una forma de cronicidad de la bronquiolitis. ¿Sí? Entonces, desde el primer momento que arrancamos, vemos que hay disparidad y de que hay discusiones en la bronquiolitis, ¿sí? Y por eso hablamos de que hay una disparidad de criterio y una alteración muchas veces en ese sentido. Y hay varios estudios también. ¿Ven? Bien. ¿Cuál vamos a tomar nosotros? Primer episodio agudo de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque es la más aceptada, es la que más se acepta a nivel mundial. ¿Qué les digo con esto? No se queden solamente con esto, ¿sí? Puede ser el segundo. Van a encontrar en la literatura cuando ustedes abran y lean sobre bronquiolitis, van a encontrar. Entonces no se asusten cuando encuentran y vean que también consideran de otra forma, ¿sí? Epidemiológicamente dicen, más frecuente en lactantes dentro de los primeros 12 meses de vida, especialmente grave en menores de 6 meses, ¿sí?
Patrón epidémico estacional, otoño-invierno, o sea, ahora estamos en el foco de la bronquiolitis. En la mayoría de los casos es benigna y autolimitada, ¿sí? La mayoría de las veces es banal, se curan solo los niños, ¿sí? El 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación y la mortalidad es inferior al 1%, o sea, menos de un niño por cada 100 niños fallece por bronquiolitis, ¿sí? Pero, porque en medicina siempre tenemos el pero o el que sale, el outsider, como le decimos, ¿verdad? El que sale del grupo, ¿sí? En los pacientes con factores de riesgo, la mortalidad global llega al 30%. O sea que si el niño tiene factores de riesgo, de cada 100, 30 se pueden morir. Y ahí ya cambia totalmente el panorama, cambia totalmente el enfoque que uno tiene que tener. Por ende, los factores de riesgo son fundamentales conocerlo y tener en cuenta, más que todo porque se eleva la mortalidad en ese grupo de niños, ¿sí? A diferencia de los niños sanos, sin factores de riesgo, que generalmente son autolimitados y no hay ningún tipo de alteraciones en ese sentido. ¿Bien? Etiología. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de la bronquiolitis? Es el virus sincitial respiratorio. 75% de los ingresos hospitalarios de bronquiolitis son causados por el virus sincitial respiratorio. Por ende, por esa razón, por esa estadística, es que hoy nosotros a todos los niños nacidos desde abril del año pasado le estamos colocando vacunas contra el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Realmente es un inmunomodulador, no es tanto una vacuna, sino es un inmunomodulador que se le coloca a los niños que nacen desde el momento del nacimiento hasta los 2 años de vida, por una cuestión de frecuencia de bronquiolitis en estos casos, ¿sí? Otros agentes etiológicos: la influenza, la parainfluenza, adenovirus, Mycoplasma pneumoniae. O sea, hay una variabilidad de agentes causales que pueden producir bronquiolitis. Por eso en la definición hablaba de un cuadro infeccioso, ¿sí? No hablaba de un cuadro viral puramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay bacterias también que pueden producir bronquiolitis, ¿sí? Dijimos, y desde el principio estamos hablando de esto: la mayoría de los cuadros respiratorios son causados por virus, ¿sí? Sin embargo, hay bacterias que pueden ir produciendo también. Bien. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Y esta es una de las razones fundamentales por el cual la bronquiolitis se vuelve un enigma, se vuelve motivo de discusión y se vuelve un problema para el manejo adecuado y el manejo consensuado por sobre todas las cosas, ¿sí? Hay varias situaciones que se generan dentro de la fisiopatología, ¿sí? El virus sincitial respiratorio, que es el agente causal más importante, afecta al epitelio a nivel de los bronquiolos terminales y de los bronquios, ¿sí? Produciendo una hiperrespuesta de las vías aéreas, ¿sí? Produciendo mediadores proinflamatorios, produciendo un proceso inflamatorio, produciendo una hipersecreción de mucosas, una fuga plasmática que hace disminuye la luz de los bronquiolos. La inflamación,
las secreciones, la contracción de la musculatura lisa, que es en menor medida. Todo eso hace que disminuya la luz de las vías aéreas y por ende haya una disminución de la entrada y la salida de aire, ¿sí? Reclutamiento y activación de las células inflamatorias y destrucción de las células epiteliales. O sea, el virus sincitial respiratorio destruye las células epiteliales a nivel de los bronquiolos. Produce necrosis a nivel de los bronquiolos terminales y es el hecho más importante fisiopatológicamente. La necrosis que se produce a nivel de los bronquiolos terminales es lo más importante dentro de la fisiopatología de la bronquiolitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace que se pierdan células, hace que se produzcan restos celulares, lo que llamamos detritus celulares, ¿verdad? Que hacen que disminuya aún más la luz de las vías aéreas y dificulta la entrada y, por sobre todas las cosas, disminuye el espacio en donde se va a hacer el intercambio gaseoso como tal, ¿sí? Hay una activación a nivel neuronal que hace que se disparen los mecanismos compensatorios a nivel bronquiolar. Vean que estos datos son del 2000, hace 26 años que estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Y no hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de un consenso en ese punto, ¿bien? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué repercusión tiene esto que vimos anteriormente? ¿Sí? ¿Cómo afecta esto en la patogenia? Y esto es clave para entender el manejo y saber más o menos cómo dificulta al niño este cuadro de bronquiolitis. La bronquiolitis se caracteriza por una obstrucción de los bronquiolos debido al edema, hablamos de eso, acúmulo de mucus, ¿sí? Se llama eso hipercrinia, que vamos a ver más adelante. Restos celulares, detritus celulares y por la invasión del virus a las ramas bronquiales más pequeñas. El virus afecta el sistema respiratorio principalmente por colonización viral y replicación en la mucosa bronquial. Hay necrosis de las células ciliadas, y una proliferación de células no ciliadas, linfocitos, células plasmáticas, macrófago en el área peribronquial. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una obstrucción de las vías aéreas periféricas a nivel de los bronquiolos como tal, ¿sí? Obstrucción, y nosotros ya vimos las consecuencias de la obstrucción de la vía aérea a nivel respiratorio alto, ¿sí? Y ahora vamos a ver las consecuencias de la obstrucción de la vía aérea a nivel inferior. ¿Qué respuesta da a esto el pulmón? ¿Sí? Una capacidad residual funcional aumentada, disminución de la compliance pulmonar. ¿Qué es la compliance pulmonar? La capacidad de distenderse que tiene el pulmón. La distensibilidad se ve afectada por esta razón, ¿sí? Disminuye la compliance pulmonar. Aumenta la resistencia de las vías aéreas, ¿sí? Lo que hablábamos el otro día, el aumento de la resistencia de las vías aéreas que hacía que caiga de sobremanera la entrada y la salida de aire, ¿sí? Aumento de la resistencia de la vía aérea, hablábamos el otro día y mostrábamos con ejemplo incluso cómo afectaba esto al sistema respiratorio del niño, ¿bien? Hay un espacio muerto aumentado. ¿Por qué? Porque hay necrosis a nivel epitelial.
Cuando aumenta el espacio muerto, ¿qué es lo que se afecta? El intercambio gaseoso, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, esto lleva a un aumento del trabajo respiratorio, lo que hablábamos de la dificultad respiratoria, debido a las alteraciones en el intercambio gaseoso secundario a la obstrucción de vías aéreas y microatelectasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la secreción en los restos celulares, ¿qué es lo que hacen? Va y obstruye las vías aéreas y eso hace que colapsen los alveolos y se produzca atelectasias, microatelectasias, y eso obviamente no hay entrada de aire ahí, no hay intercambio gaseoso ahí, ¿sí? Hay una alteración de la ventilación-perfusión, lo cual lleva a una hipoxemia que ocurre en etapas tempranas del cuadro clínico. O sea que rápidamente este niño cae en un estado de hipoxemia, ¿sí? La hipercapnia normalmente no ocurre hasta que la frecuencia respiratoria se eleve por encima de las 60 respiraciones por minuto, ¿sí? Y esto es un hecho importantísimo para el manejo correcto de la bronquiolitis. ¿Qué nos dice en esta parte? En etapas tempranas del cuadro clínico se produce hipoxia, ¿sí? Posterior al avance del cuadro clínico, cuando ya hay una dificultad respiratoria importante y la frecuencia respiratoria sobrepasa las 60 respiraciones por minuto, es que llega la hipercapnia como tal, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene esto en el manejo de la bronquiolitis? Se responde con una pregunta. ¿El sistema nervioso central responde mejor a los cambios de oxígeno o de dióxido de carbono? ¿A qué responde más rápidamente? Responde mais rapidamente. Más rápidamente. ¿Y dióxido de carbono, profe? Dióxido de carbono. El sistema nervioso central responde más rápidamente y de forma más fidedigna a los cambios de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué decimos con esto? ¿Qué repercusión clínica tiene? ¿Sí? Nosotros decimos, cuando inicia el cuadro clínico de la bronquiolitis, ya se produce una hipoxemia, ¿cierto? ¿Sí? En etapas tardías del cuadro clínico hay alteración del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué decimos con esto? El sistema nervioso central responde tardíamente. ¿Por qué responde tardíamente? Porque los cambios de dióxido de carbono se producen posterior ya a un cuadro agravado. ¿Qué implicancia tiene? El organismo no responde, no activa los mecanismos compensatorios porque ni siquiera se está dando cuenta todavía de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y yo tengo que conocer esto dentro de la bronquiolitis. ¿Por qué tengo que conocer? Porque yo tengo que saber que rápidamente este niño va a caer en un estado de hipoxemia, ¿sí? ¿A qué puede llevar la hipoxemia? ¿Cuál es nuestro mayor temor cuando hay una hipoxemia? Que haya un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Que haya una falla cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué implica esto? Que tengo que actuar rápidamente, que tengo que tratar rápidamente, que tengo que indicar rápidamente de entrada. Sigue. Falta.
lo primero que tengo que ponerle es oxígeno. ¿Sí? Tengo que oxigenarle, o sea, tengo que aumentar la disponibilidad de oxígeno para ese niño. Pasar, ¿se acuerdan? De ese 0.21 o 21% a un porcentaje mayor. Pasarle a un 30%, 40% para que ese niño tenga mayor fracción inspiratoria de oxígeno y que entre oxígeno. ¿Para qué? Para contrarrestar esta hipoxemia que se produce rápidamente, ¿sí? Después el organismo va a ir mejorando y va a ir activando sus mecanismos compensatorios, ¿sí? Esto es una representación gráfica, más que todo esto es la luz de un bronquio, de un bronquiolo normal, ¿sí? Con los cilios bien organizados, con las glándulas sin ningún problema, y esta parte del otro lado es con cilios destruidos, con hipersecreción mucosa, que ¿cómo dijimos que se llama eso? Hipercrinia, ¿sí? ¿Sí? Aumento de la secreción de la glándula mucosa, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Restos celulares, detritus celulares, ¿sí? Todo eso hace que se cierre las vías aéreas como tal. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la bronquiolitis? Se apoya principalmente en los síntomas y en la exploración física. El niño va a tener rinorrea, congestión, tos, fiebre o no, taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, retracciones, o sea, tiraje que decíamos hace rato, sí, utilización de músculos accesorios, expiración prolongada, o sea, el tiempo expiratorio se va a disminuir y el tiempo expiratorio se va a prolongar. Va a haber un aumento en la relación inspiración-expiración, incluso hasta el punto de convertirse de un lado a otro, ¿sí? Puede haber estertores rales, ¿sí? A la hora de la auscultación, ronco, sibilancia, crepitante, subcrepitante, e incluso puede caer en una apnea si el cuadro es grave, ¿sí? Para el diagnóstico, ¿sí? Y para la clasificación por sobre todas las cosas, voy a utilizar un puntaje que se llama el puntaje de tal modificado, ¿sí? Sí, puntaje de tal y colaboradores y tal modificado. ¿Cómo se llama el puntaje para ver la obstrucción de vías aéreas superiores? ¿Cómo se llama el puntaje para evaluar la obstrucción de vías aéreas superiores? Score de Townsend, ¿verdad? Dijimos que vamos a ir utilizando los diferentes scores. Hoy vamos a ver dos más, ¿sí? Townsend para obstrucción de vías aéreas superiores, tal y colaboradores para bronquiolitis. ¿Qué aspectos tiene en cuenta este score o esta escala? ¿Sí? Tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, que dividimos la frecuencia respiratoria en menores de 6 meses y mayores de 6 meses. 0 puntos cuando tiene menos de 40 respiraciones por minuto, 1 punto de 41 a 55, 2 puntos entre 56 y 70 y 3 puntos cuando tiene más de 70, ¿sí? En los mayores de 6 meses, menor de 30, 0 puntos, de 31 a 45, 1 punto, de 46 a 60, 2 puntos y mayor a 60, 3 puntos. Sibilancias barra crepitante, o sea, estertores, ruidos sobreagregados a nivel pulmonar.
0 puntos no tiene, sibilancias solo en inspiración 1 punto, sibilancias inspiratorias, expiratorias o audibles sin estetoscopio 2 puntos, sibilancias inspiratorias, expiratorias, audibles sin estetoscopio 3 puntos, ¿sí? Retracciones, utilización de los músculos accesorios. No tiene utilización de músculos accesorios, 0 punto. Tiraje intercostal, subcostal, 1 punto. Tiraje intercostales moderados ya con mayor intensidad, 2 puntos. Y intensa, intercostales, supraesternal, o sea, cuando ya hay un tiraje supraesternal, cuando ya hay cabeceo, cuando ya hay aleteo nasal, ya la gravedad es mayor y ya hablamos de 3 puntos, ¿sí? Y la saturación de oxígeno mayor o igual a 95%, 0 puntos, de 92 a 94, 1 punto, 90 a 91, 2 puntos y menor o igual a 89% es 3 puntos, ¿sí? Se suma esto y en dependencia de esto vamos a tener si la bronquiolitis es leve, moderado o grave. ¿Sí? Leve cuando tiene igual o menos de 5 puntos, moderado de 6 a 8 puntos y grave 9 puntos o más en la escala de TAL. ¿Por qué es importante clasificarlo en leve, moderado o grave? Porque en dependencia de eso vamos a hacer el tratamiento, el manejo de estos pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de internación? Que los pacientes tengan criterios de gravedad o un ambiente familiar desfavorable que nos ayuda a nosotros a decir tiene un diagnóstico socioeconómico inadecuado, entonces por eso que vamos a internarle. ¿Cuánto por ciento se interna? Dijimos, niños previamente sanos, 3%. Niños prematuros, un 25% de ellos se internan. Y los niños que tienen una displasia broncopulmonar, ya prácticamente el 50% de estos niños se internan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué dijimos que los factores de riesgo son importantes? Porque en dependencia de si tiene o no factores de riesgo, la mortalidad se dispara, ¿cierto? Y llega hasta un 30%. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo para que esta enfermedad sea más grave o tenga más riesgos de complicaciones y aumente la mortalidad de estos niños, ¿sí? ¿Y cuáles son algunos de estos? Que los niños sean menores de 3 meses, ¿sí? Los niños menores de 3 meses de por sí son un riesgo para todas las enfermedades, ¿sí? Si tenemos un niño menor a 3 meses, ojo, cualquier situación puede ser grave para este niño menor de 3 meses, ¿sí? Que tenga una desnutrición grave. ¿Se acuerdan que nosotros el otro día hablábamos de que el diagnóstico nutricional es importante y hablábamos de que los niños desnutridos tienen una tasa de mortalidad mucho más alta? Incluso les decía yo que niños con neumonía, por ejemplo, tienen 5 o 6 veces más posibilidades de morirse cuando tienen una desnutrición, ¿sí? En este caso tiene 10 veces más cuando tiene una bronquiolitis. ¿Por qué? Porque dijimos del 3 pasa al 30%. O sea, cuando hablamos de bronquiolitis, casi 10 veces más de riesgo tiene este niño de fallecer cuando tiene una desnutrición grave. Cardiopatías congénitas, prematurez, o sea, los niños que nacen antes de tiempo, ¿sí? Antes de las 37 semanas, son un riesgo. Por eso que nos vamos y nos peleamos con los ginecólogos, por eso que son nuestros asiduos enemigos, ¿verdad? Si tenemos alguno con ama de ginecólogo, hable ahora porque hay para
inmunodeficiencia, evidentemente, como hablamos de una enfermedad infecciosa, pues la inmunodeficiencia va a hacer que contrarreste en menor medida enfermedades pulmonares crónicas y el alto riesgo social, que hace también que se dispare la mortalidad. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? O sea, ¿cuáles son los niños que van a tener más gravedad? Los que tienen factores de riesgo, los que tengan cianosis, los que tengan apnea, los que tengan un puntaje de tal de 9 puntos o más, o sea, que entren dentro de un grupo de graves, los que tienen falta de respuesta al tratamiento y los niños que tengan imposibilidad de alimentarse. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? El tratamiento de la bronquiolitis se basa en tener una buena hidratación, monitorización, monitoreando la dinámica respiratoria, la saturación, la frecuencia, la oxigenoterapia, lo que hablábamos con anterioridad de hacer una buena oxigenoterapia, que se alimente, aspiración de secreciones y una posición correcta del niño como tal. ¿Sí? Estos son los pilares del tratamiento de la bronquiolitis. ¿Sí? Una buena hidratación, una buena oxigenación, una buena alimentación, una buena monitorización, posicionar correctamente al paciente es lo que va a ayudarle a este niño a que mejore su cuadro clínico. ¿Bien? Essa hidratação é endovenosa, né? La hidratación puede ser endovenosa como puede ser por vía oral, en dependencia de las condiciones del paciente, ¿sí? Si el paciente puede alimentarse, tolera la vía oral, entonces se puede hidratar por vía oral, ¿sí? Si el niño tiene imposibilidad de alimentarse, tiene una dificultad respiratoria marcada, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, por ejemplo, ya es contraindicación de alimentarle por vía oral. ¿Bien? ¿Pero? Posición semisentada, posición para que se rectifique la vía aérea, posición de olfateo para que la entrada y la salida de aire sea lo más correcto posible. Esa es la posición correcta para un niño que está con un cuadro respiratorio importante. Bien, si yo les dijera a ustedes que el tratamiento de la bronquiolitis termina acá, que ya no necesita absolutamente nada más, ¿qué me dirían ustedes? ¿Necesitamos, ustedes indicarían algún tipo de tratamiento más? Sí, decime, ¿qué le vamos a poner? Broncodilatadores. ¿Qué broncodilatadores le vamos a poner? Salbutamol. Bien, genial. Genial, man. ¿Sí? ¿Qué más le damos? ¿Vos tienes ¿qué le vamos a poner más? Antipirético. Bien. ¿Quién da más? ¿Qué le vamos a poner más? Adrenalina nebulizada. Bien, genial. ¿Qué más? Solución salina, dice. Suero. Lavado nasal. Bien. ¿Qué más le hacemos? Expectorantes. Bien. ¿Nebulizaciones con qué? Soro fisiológico 0,9. Suero fisiológico. Bien. Oxígeno, sí, yo ya le dije eso, en eso estoy de acuerdo, sí. Vai depender da causa, ou antibiótico ou Antibiótico, bien. corticoide não pode, né? Corticoide, bien. ¿Sí? ¿Quiere ponerlo? No, yo estoy preguntándole a ustedes, ustedes son los que están tratando. Aí então a gente é nossa criança. Con este sí no va a contestar nada. Entonces, ¿qué le vamos a poner más? ¿Qué le vamos a poner?
No, yo quiero saber quién le va a poner algo más. Antiinflamatorio, bien. Ojo, él nomás si nadie lo dice nada. Si queremos salbutamol. ¿Qué más le ponemos? Inmunoglobulina, bien. Antiviral, bien. Bien, bien, bien. Lo bueno de esta discusión es que todos ustedes tienen razón. Y vamos a ver por qué más adelante, ¿sí? Lo malo es que no estamos pensando en por qué le estamos haciendo, ¿sí? Y dijimos, ¿qué es lo más importante fisiopatológicamente de la bronquiolitis? La necrosis. ¿Puedo usar tu mano, pero? ¿Permitís usar tu mano? Perdón, sí. Tengo esta mano necrosada. ¿Qué tal lo de negro? ¿Ven que está necrosadito negro? ¿Qué hago con una mano necrosada? Tengo que sacar. Sacar, ¿verdad? Le pongo adrenalina, le pongo corticoides, le pongo antibióticos, le pongo inmunomoduladores, le pongo, ¿qué más dijeron? Antipiréticos, le pongo salbutamol, le pongo. ¿Le pongo a la mano necrosada o no? ¿Le pongo anestésico? ¿Le pongo todo? ¿Le puedo poner? Sí. ¿Va a servir de algo? No va a servir de algo. Entonces, ese es el problema de la bronquiolitis. Ese es el problema de la bronquiolitis. La bronquiolitis, dijimos, el hecho más importante es la necrosis. Hay una necrosis a nivel pulmonar. Vos podés ponerle todo lo que vos quieras. ¿Va a responder? Y la mayoría de las veces no, ¿verdad? Hay una parte del pulmón que no está necrosada y esa va a responder. Entonces, de cierta forma, va a mejorar un poco con la medicación que nosotros le damos, ¿sí? Por eso decimos, la bronquiolitis es muy controversial, es muy discutido. Incluso yo voy más allá y digo, la bronquiolitis es la gran vergüenza del pediatra. ¿Por qué? Porque viene el paciente y no tiene muchos elementos para tratar. Porque le pone esto, le pone esto, le pone lo otro y el paciente no mejora. Y nada más te dice, doctora, mi hijo se está muriendo, ¿qué le va a hacerle algo más? Ponerle algo más, no sé. ¿Verdad? Vos le pones, pero no responde. ¿Por qué? Porque hay una necrosis, ¿sí? Y de ahí viene la discusión en relación a la bronquiolitis, ¿sí? De ahí vienen los varios problemas en cuanto a los protocolos de la bronquiolitis, ¿sí? Y por eso hay un montón de protocolos de la bronquiolitis. Prácticamente cada hospital tiene su propio protocolo. ¿Por qué? Porque dicen, yo uso esto y a mí me sirve. O yo uso lo otro y a mí me sirve. Entonces, hay una disparidad de criterios impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento en común, que es la necrosis, ¿sí? Para lo cual no podemos hacer nada. ¿Qué sí podemos hacer? Hidratarle correctamente. ¿Para qué va a ayudar la hidratación? Para que se fluidifique esas secreciones y pueda ir saliendo para liberar las vías aéreas.
Monitorización, ¿para qué? Para actuar rápidamente cuando cae en una hipoxemia marcada, intubarle, ventilación mecánica. ¿Para qué? Una oxigenación, para que no caiga en una hipoxemia, para aumentar la cantidad de oxígeno que pueda necesitar nuestro paciente, ¿sí? ¿Para qué alimentarle? Para darle fuerza, para que pueda recuperarse. ¿Por qué? Porque dijimos que es una enfermedad autolimitada y para eso necesita de fuerza, ¿sí? La aspiración de secreciones, para ir sacando todas esas secreciones, esos restos celulares, esa hipercrimia, para ir liberando la vía aérea y que haya una entrada y una salida de aire en mayor medida. Bien, y la posición que ya explicamos. Este es el protocolo de manejo de la bronquiolitis del ministerio que nosotros usamos, ¿sí? Y voy a socializar con ustedes. Dice, primer episodio de sibilancia precedido de rinorrea en un niño menor de 2 años. Síntomas: sibilancia, tos, retracciones, cambio de coloración, aleteo nasal, taquipnea, esfuerzo respiratorio, fiebre, signo de deshidratación puede haber o no, ¿sí? Colocamos la escala de tal y colaboradores, ¿sí? Vemos si es leve, moderada o grave. Y ahí clasificamos nuevamente, ¿sí? Si es leve y está estable, obviamente primeramente tengo que hacer ¿qué? Triángulo de evaluación pediátrica. Tengo que hacer el triángulo de evaluación pediátrica. Voy a hacer la evaluación primaria, ¿sí? Y voy a ver si está estable o está inestable. ¿Sí? Voy a hacer una historia clínica, exploración física, escala de tal, ¿sí? Voy a evaluar, ¿tiene factores de riesgo o no? Si no tiene factores de riesgo y está estable, es una bronquiolitis leve, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer en ese paciente que tiene una bronquiolitis leve y no tenga factor de riesgo? Tratamiento ambulatorio. Garantizar el aporte hídrico, aspiración de secreciones, con irrigación nasal, con suero fisiológico, ¿sí? Si hay un patrón obstructivo, ¿sí? Puedo utilizar salbutamol. ¿Cuál era uno de los elementos fisiopatológicos? La reacción de la musculatura lisa, o sea, contracción de la musculatura lisa. Entonces puedo usar salbutamol si tiene un patrón obstructivo. Si yo escucho sibilancias, por ejemplo, puedo indicarle salbutamol 2 PAP cada 6 horas con reevaluación periódica cada 24 horas, ¿sí? Educación a los padres, pautas de alarma, evitar ambientes fríos y secos, ¿sí? Si está estable y es una clasificación de tal leve. Si está inestable, lo primero que tengo que hacer es estabilizar, oxigenoterapia y nebulización con suero fisiológico hipertónico al 3%, ¿sí? El suero fisiológico hipertónico es uno de los medicamentos, una de las pautas que mayor aceptación tiene para el tratamiento de la bronquiolitis hoy día. ¿Por qué razón? Porque vemos que el suero fisiológico hipertónico, ¿qué es lo que hace? Siempre nos dicen en fisiología, en bioquímica, en todo lado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sal? ¿Qué hace la sal? Deshidrata. Estira agua, ¿verdad? Siempre dicen el sodio que hace estira agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Concentramos cantidades de sal a nivel de la vía aérea para estirar agua. ¿Qué hace eso? Fluidifica y saca las secreciones, ¿verdad? Al final de cuentas lo que queremos es eso, liberar la vía aérea de las secreciones para que haya una entrada y una salida de aire correcta. Bien. ¿Tiene factores de riesgo? Se
interna sí o sí. ¿Sí? Y cuando lo internamos, vemos menores de 3 meses y mayores de 3 meses. Si es menor de 3 meses, ¿qué pasa? Sí o sí, leve, moderado, grave, se interna. No hay discusión ahí. O sea, una bronquiolitis leve con menos de 3 meses se interna. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene factores de riesgo se interna. ¿Por qué se interna todo lo que tiene factores de riesgo? Porque la mortalidad se dispara. ¿Bien? Entonces, tratamos de la misma forma. Leve, moderado y severo si tiene menos de 3 meses. ¿Qué hacemos? Garantizar aporte hídrico, ya sea por vía oral, sonda orogástrica, sonda nasogástrica o por vía endovenosa, según la tolerancia oral, severidad y estado de hidratación. Administrar oxígeno si la saturación es menor del 92% para mantener una saturación entre 92 y 95%. Aspirar secreciones, ¿sí? Realizar nebulizaciones con suelo fisiológico hipertónico. ¿Cómo se logra el suelo fisiológico hipertónico? Mezclando cloruro de sodio 3 molar, ¿sí? 1.5 ml más 8.5 ml de agua destilada o suelo fisiológico al 9%. ¿Sí? De esta mezcla se utiliza 3 cc cada 4 o cada 6 horas. ¿Sí? El suero fisiológico hipertónico al 3% se logra, vuelvo y repito, tener la ampolla de cloruro de sodio al 3 molar, ¿sí? Que viene en ampollas de 10 ml, ¿sí? Saca 1.5 ml de cloruro de sodio, mezclas con 8.5 de agua destilada o suero fisiológico que es 0.9%, ahí ya va a aumentar probablemente 3.2% por ahí, ¿verdad? Pero de esa forma se logra esta concentración para las nebulizaciones. Descartar infecciones bacterianas, porque dijimos que la bronquiolitis puede darse también por infecciones bacterianas, hemograma, PCR, velocidad de nitrosedimentación, reacción en cadena polimerasa, plaquetas, radiografía de tórax, si pacientes vienen febriles. Si no mejora o hay empeoramiento progresivo, reevaluar y ir tomando decisiones. ¿Bien? Si es mayor de 3 meses, es leve, confort del paciente, garantizar el aporte hídrico según tolerancia, administrar oxígeno, aspiración de secreciones, nebulizaciones con suero fisiológico hipertónico. ¿Sí? Si es moderado, pautas, todas estas pautas para el leve y considerar patrón restrictivo, aspiración de secreciones, saturación de oxígeno. Patrón obstructivo, salbutamol 2 PAC cada 20 minutos por 1 hora. Esto es lo que llamamos nosotros en la urgencia rescate. ¿Sí? Cuando el médico le dice a enfermería, vamos a hacerle un rescate con salbutamol, está diciéndole, vamos a hacerle salbutamol 2 PAP cada 20 minutos por 1 hora. ¿Sí? Eso es lo que nosotros consideramos rescate. ¿Sí? Salbutamol 2 PAP cada 20 minutos por 1 hora. ¿Bien? Sim. Doutor, no menor de 3 meses, todos vão, mesmo que não tenha fator de risco, todos vão ser internados. Puede ser fator de riesgo. Bien. Atención, ¿Sí? ¿Por qué ustedes se pusieron todos de acuerdo? La fila se puso de acuerdo, te digo nomás. La primera fila se puso todito de acá. Algo está pasando acá. Bien. Seguimos, ¿sí? ¿Dónde quedamos? Leve, moderado, ¿sí? Ven lo que dice acá, ¿sí? Les hablaba de rescate, ¿sí? En caso de buena respuesta, considerar como una alternativa terapéutica.
nunca a horario. Si no responde, no administrar nuevamente. ¿Sí? Esto es lo que llamamos prueba terapéutica. ¿Sí? Le probamos, funcionó, le dejamos. Le probamos, no funcionó, le sacamos. ¿Por qué? Porque dijimos justamente, no va a responder, no va a haber respuesta, no va a haber solución. ¿Sí? Si es severo, pautas de grado moderado. Si el paciente ya recibió salbutamol y no mejoró, considerar colocar cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Intubación endotraqueal y traslado a una terapia intensiva. Bien, entonces este es el protocolo de manejo para la bronquiolitis leve, moderada o grave en dependencia de la situación y si son menores de 3 meses o mayores de 3 meses. Tener en cuenta, sí. Um moderado que não funcionou, por exemplo, aí eu entro com a adrenalina, né? Calma con eso ustedes. ¿Sí? Calma. Factores de riesgo: menores de 3 meses, desnutrición grave, cardiopatías congénitas, prematurez, inmunodeficiencia pulmonar, alto riesgo social. ¿Sí? Criterios de alta: normalización de la frecuencia respiratoria, se alimenta normalmente, no requiere de oxígeno, cuidador está entrenado en aspiración de secreciones con una perita de goma. ¿Sí? Signos de alarma: no se alimenta, no duerme bien, fiebre de 39 grados o más, decaimiento, letargia, deshidratación son los signos de alarma. Si se dispone de saturómetros, controlar la saturación y mantener una saturación entre 93 y 95%. Se usará broncodilatador solo si hay sibilancia y se continuará con las mismas solo si hay respuesta clínica. ¿Sí? Si no hay respuesta, se suspende. No se requiere de estudios laboratoriales o radiológicos para el diagnóstico de la bronquiolitis. La bronquiolitis aguda es de diagnóstico clínico. ¿Sí? Si voy a buscar complicaciones, voy a buscar otra cosa, sí, ya es diferente. Bien, este es el protocolo de manejo del ministerio. ¿Sí? Hay otros varios protocolos que vamos a ver más adelante que incluyen otros medicamentos y vamos a discutirlo más adelante también. ¿Sí? Y por ejemplo, incluye lo que decía el compañero, el tema de la adrenalina. Algunos protocolos incluyen adrenalina, ¿sí? Otros protocolos no. Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre cuando ustedes van a ir a un hospital? Pregunten cuál es el protocolo que se usa en ese hospital, ¿sí? Para no caer en contradicción y no hacer algo que no está indicado, ¿sí? Yo les acepté todo lo que ustedes me dijeron para tratar. ¿Por qué? Porque en algún protocolo probablemente pueda estar, ¿sí? Por eso que hay que tener en cuenta eso. Entonces, dijimos los tratamientos, dijimos que podamos utilizar los broncodilatadores, salbutamol, ¿sí? En los patrones obstructivos, en donde la dosis que se utiliza es de 0.5 a 0.25 miligramos kilo peso dosis, de media gota a una gota por peso, no pasar de las 15 gotas de la presentación de 5%, diluido en 3 cc de suero fisiológico. Laxantinas no se recomienda. La adrenalina, dijimos que hay algunos protocolos que incluyen el uso de la adrenalina, ¿sí? Por eso está dentro de los medicamentos que se utilizan para la bronquiolitis. Anticolinérgicos, no se recomienda el uso de los anticolinérgicos en la bronquiolitis, ¿sí? Los corticoides, sin beneficio clínico en la fase aguda ni en la evolución posterior, efectos colaterales bien definidos de los corticoides, ¿sí? Los corticoides merecen
merece un paréntesis y merece una discusión aparte porque tengo que hablarles de los corticoides en la bronquiolitis, ¿sí? Desde un principio se decía que los corticoides no funcionan en la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad infecciosa, no tiene nada que ver, ¿sí? Y bueno, posteriormente a eso se hizo un estudio, ¿sí? Un estudio multicéntrico muy grande, en donde usaban corticoides en la bronquiolitis, ¿sí? Después de 10 años de estudio sacaron una conclusión, ¿sí? A medias, diciendo que se ha visto que el 50% de los niños en donde se usa bronquiolitis había mejoría clínica y el 50% no había ninguna respuesta. Bien, y ese estudio se diseminó por todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a usar corticoides en la bronquiolitis como locos. ¿Por qué? Porque había un 50% de probabilidad de que mejorara. Bien, por eso en muchos protocolos se incluyó el uso de corticoides en la bronquiolitis. ¿Sí? Pasaron 10 años más, ustedes ven que ya más de 20, o sea, el cuadro malo ya es 26 años de edad, ¿verdad? Pasaron 10 años más y recientemente salió otra conclusión de el corticoide en relación a la bronquiolitis. ¿Y qué dice esa conclusión? Así en resumen, ¿verdad? El uso de corticoide en la bronquiolitis pudiera causar daño a los niños con bronquiolitis. ¿Qué pasó ahí? Obviamente, chao corticoide en toda la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque dice pudiera causar más daño. O sea, que yo como médico estoy para no causar daño, ¿cierto? Entonces no puedo indicar algo que pudiera causar daño en la evolución de la enfermedad en el paciente mismo como tal. Bien. Antibióticos no se recomienda su uso. ¿Por qué? Porque vimos que la mayoría de los cuadros son producidos por agentes virales. Hay posibilidad de que sea también por agentes bacterianos. Por eso dentro del protocolo dice estudiar y descartar infecciones, ¿sí? Bacterianas en los casos en que hubiera alguna complicación o hay sospecha de que puede haber un agente bacteriano. Obviamente tengo que indicar antibióticos, ¿sí? Pero en una bronquiolitis pura no se indica antibióticos. ¿Bien? ¿Sí? Tengan en cuenta, y voy a ir un poco más hacia adelante y voy a adelantarme ya a los hechos, ¿sí? Muchos de los pacientes internados en los hospitales donde ustedes van a ir a hacer prácticas dice bronquiolitis y tiene antibióticos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tiene antibióticos? ¿Sí? Y generalmente lo que pasa en estos casos es que entra como una bronquiolitis, pero ¿qué pasa? Está al lado de un paciente con una neumonía por anófilus, con una neumonía por estreptococo. Entonces, más que todo como para protegerle le ponemos ya antibióticos. Si pudiera aislarle a ese paciente, si pudiera tratarle como una bronquiolitis pura, entonces lo más probable es que no le voy a poner antibiótico. Entonces no se extrañe en los hospitales que ustedes ven que dicen bronquiolitis pero tiene antibiótico indicado, ¿sí? Sí. Doutor, se for bacteriano, qual antibiótico vai usar? Depende. Tendría que causar sea de la edad del paciente, que vamos a ver más adelante cuando veamos neumonía, por ejemplo, cómo clasificamos los gérmenes según la edad y cuáles son los antibióticos que se usan según la edad más que todo nosotros utilizamos, ¿sí? Clasificamos según la edad los gérmenes más frecuentes y ahí utilizamos los antibióticos en dependencia de eso. Bien? Nesse caso, nem dá tempo fazer cultivo porque vai ter que esperar, né? Sí, se puede hacer cultivo. El cultivo hoy día los cultivos en la primera lectura se da a las 8 horas. Te da tiempo perfectamente, ¿sí?
Hoy con el sistema automatizado de realizar cultivos, la primera lectura ya te dan 8 horas. O sea, vos ya podés en 8 horas tener un agente causal, por ejemplo, ¿sí? Para ir dirigiendo ya tu tratamiento. ¿Sí? Y los test para influenza, ¿sí? Porque pocas veces pues vas a tener multiagentes, ¿sí? Si ella por un sincitial respiratorio ya sabe que, mira, se puede complicar, sí, más adelante. Bien. Sí. Helio, mezcla gaseosa de helio y oxígeno, no se recomienda, no se ha visto que haya mejorado mucho. La inmunoterapia, el palivizumab, ¿sí? Se utilizaba anteriormente como una alternativa. Hoy se usa el niversimab más que todo como inmunomodulador, pero ya como profilaxis, ¿sí? Como vacuna. Antivirales, la ribavirina, ¿sí? Se habla de que pueda ser utilizado. ¿Qué pasa con los antivirales? ¿Qué dijimos de los antivirales? Que deben de ser indicados de forma temprana, ¿sí? Y para ello tengo que ver bien el agente causal también. Medidas de control de la bronquiolitis en el domicilio, vigilar posibles signos de empeoramiento, tomar la temperatura, asegurar la ingesta adecuada de líquidos, ¿sí? Prohibición de fumar en la casa. Si presenta obstrucción nasal se puede realizar lavado con suero fisiológico, no deberá ir a la guardería, ¿sí? Hasta la desaparición completa de los síntomas. Procurar un ambiente tranquilo, ¿sí? Ya sabemos para qué. La postura del lactante en la cuna debe de ser en decúbito supino, 30, 35, 45 grados, ¿sí? Para tener una posición semisentada. Si la evolución es buena, se recomienda un control sistemático dentro de las 24 o 48 horas para ir viendo, ¿sí? Les dije, por ejemplo, este es un protocolo que salió en el 2016, ¿sí? Del Pediatric en Asunción, uno de los hospitales dentro de Asunción, y clasifican leve, moderada, severa. ¿Qué quiero rescatar de este protocolo? ¿Sí? Para tener en cuenta, en el leve prácticamente lo mismo, en el moderado prácticamente lo mismo, suero fisiológico hipertónico, ¿sí? Hidratación. En el grave, manejo en el hospital, posición cómoda, aspirar, sonda, mascarilla de oxígeno, hidratación parenteral, y hablan de un término muy interesante y dice terapia de escalación. ¿Qué es la terapia de escalación? ¿Hacerle al niño que escale? No es la terapia de escalación, ¿verdad? ¿Qué implica la terapia de escalación? Y la terapia de escalación viene de los infectólogos. Los infectólogos son los que empezaron a hablar de la terapia de escalación, ¿sí? ¿Y qué significa la terapia de escalación? Dice, si tengo un cuadro infeccioso, voy a empezar con una penicilina. Si no mejora con la penicilina, voy a agregarle una cefalosporina o voy a cambiarle por una cefalosporina. No responde a la cefalosporina, voy a indicar una vancomicina, y así sucesivamente voy a ir subiendo el tenor de mis antibióticos hasta llegar a la colistina, ¿sí? A la piperacilina, tazobactam, lo que sea. No hago que de entrada le pongo colistina a todo el mundo, sino voy a ir escalando. Y eso es lo que dice este protocolo. O sea, ¿qué nos dice? Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero de forma escalada. Ponerle primero suero fisiológico, no mejoró ponerle salbutamol, no mejoró hacerle adrenalina, no mejoró hacerle lo que se te cante toda vez que esté dentro de algún protocolo. Bien, pero de forma escalonada, ¿sí? No le pongan adrenalina, salbutamol, corticoides, antibióticos y todo de una vez, que lo más probable es que no le va a ayudar igual, ¿sí? Y vas a intoxicarle, vas a hacerle una taquicardia supraventricular o cualquier otra cosa. Bien, entonces, de forma escalonada, y obviamente eso va a depender
de la gravedad también, ¿sí? Este es uno de los hospital de clínicas de Asunción, ¿sí? En donde se indica nebulizaciones con adrenalina. Prácticamente el mismo protocolo, pero habla de nebulizaciones con adrenalina. ¿Sí? Este es el protocolo del Instituto de Medicina Tropical, también de Asunción, ¿sí? En donde habla justamente de utilizar en los cuadros severos también nebulizaciones con adrenalina, solo en sala individual, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrarle con estos protocolos? Que en un mismo país varios hospitales tienen sus propios protocolos. El ministerio saca uno y varios otros hospitales tienen sus propios protocolos, ¿sí? Y eso es lo fundamental, que yo conozca el protocolo de dónde voy a ir a trabajar. ¿Bien? Obviamente si está con una bronquiolitis no le metan con el gatito porque eso le va a hacer más desastre, ¿verdad? Bien, dudas, preguntas, comentarios. Sí, escucho. O salbutamol, eu posso trocar ele pelo salmeterol. ¿Perdón? O salbutamol, ele é de curta duração, né? Vou usar ele, tem certo período, né? Sí. E aí eu posso trocar ele pelo salmeterol. Salmeterol es un beta-2 de acción prolongada, no está recomendado porque vos tenés una enfermedad aguda. El salmeterol se usa para un efecto prolongado. Se usa más que todo para el tratamiento de control del asma, no para la bronquiolitis. Formoterol podemos usar, que es otro beta-2 de acción corta. No salmeterol. Que hay de acción corta, está el salbutamol, formoterol, isocotenerol, sí, y de acción prolongada, salmeterol. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No?